Estudio Juventud. Semana del 16 al 22 de junio de 2025. Tema: Dios restaura la naturaleza caída del hombre y le da autoridad para vencer el mal. Lectura bíblica, 1 Corintios 6, 9 al 12. Introducción: Desde el momento de la caída en el huerto del Edén, la humanidad perdió su pureza original y la relación estrecha con Dios. El pecado introdujo no solo la muerte física y espiritual, sino también la corrupción en todos los aspectos de la naturaleza humana. El hombre, que originalmente había sido creado a imagen de Dios y con autoridad sobre la creación, ahora quedó bajo el dominio del pecado y de las fuerzas malignas, perdiendo su capacidad de vivir plenamente conforme a la voluntad divina. Sin embargo, en el plan redentor de Dios, la historia de la humanidad no termina en la caída. Dios, en su infinita misericordia, ha ofrecido un camino de restauración a través de Jesucristo. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo no solo perdonó nuestros pecados, sino que también restauró la imagen de Dios en el ser humano, brindándonos nuevamente la posibilidad de vivir de acuerdo con su voluntad. Esta restauración va más allá del perdón. Dios también nos ha dado autoridad sobre el mal, una autoridad que se manifiesta a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. El Evangelio nos enseña que, por medio de Cristo, hemos sido hechos nuevas criaturas. Ya no estamos sujetos al poder del pecado y la muerte, sino que, mediante el poder de su resurrección, podemos vencer el mal en nuestras vidas. Esta restauración no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que el creyente experimenta al vivir bajo el gobierno del Señor. Al igual que Jesús venció al mal en la cruz, los redimidos por él tienen la capacidad de resistir las obras del enemigo y vivir en victoria, caminando en la luz de la verdad. 1. La caída del hombre trajo corrupción y muerte. El pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén introdujo la muerte, la separación de Dios, y la corrupción en toda la naturaleza humana. Desde ese momento, el ser humano quedó sujeto a la influencia del mal y a una vida separada de la pureza original que Dios había diseñado. La caída afectó no solo el alma humana, sino también toda la creación, que quedó sujeta al yugo de la maldad y la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 2. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. La restauración comenzó con la obra redentora de Jesucristo. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús trajo la posibilidad de restaurar la relación entre el hombre y Dios. No solo el perdón de los pecados, sino la restauración de la naturaleza caída del ser humano, devolviendo al hombre su identidad en Cristo y la capacidad de vivir conforme a la voluntad divina. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 3. La restauración de la imagen de Dios en el hombre. En la caída, el hombre perdió su reflejo perfecto de la imagen de Dios, pero en Cristo, esa imagen es restaurada. A través del Espíritu Santo, los creyentes son transformados de gloria en gloria, volviendo a la conformidad con la imagen divina. La naturaleza caída es reemplazada por una naturaleza nueva, regenerada, que refleja la justicia y la santidad de Dios. Colosenses 3:10, y os vistáis del nuevo hombre, que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 4. La autoridad dada por Cristo para vencer el mal. A través de su victoria en la cruz, Cristo ha dado a los creyentes autoridad sobre el mal. No solo somos perdonados y restaurados, sino que también hemos sido revestidos de poder para resistir al enemigo y sus engaños. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en los creyentes, capacitando a los hijos de Dios para vencer las obras del mal. San Lucas 10:19, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 5. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir en victoria. La restauración de nuestra naturaleza caída no es solo un evento pasado, sino una realidad presente en el poder del Espíritu Santo. Al recibir al Espíritu Santo, los creyentes son capacitados para vivir según el Espíritu y no según la carne. El Espíritu nos da la fortaleza y la sabiduría para vencer las tentaciones y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 1 Corintios 6:17, Mas el que se une al Señor, un espíritu es con él. 6. La restauración implica el poder de la resurrección en la vida diaria.
el poder de la resurrección no solo se aplica a la vida futura, sino que afecta nuestra vida presente. Los creyentes no solo esperan una restauración futura, sino que experimentan el poder de la resurrección de Cristo en sus vidas cotidianas, siendo transformados para vivir como nuevas criaturas, y capaces de vencer la muerte y el pecado en sus propios corazones. Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 7. La restauración culmina en la victoria final sobre el mal. Aunque los creyentes ya tienen autoridad sobre el mal, la restauración culminará cuando Cristo regrese para establecer su reino. En ese día, el mal será completamente erradicado, y los redimidos vivirán para siempre en la presencia de Dios, sin el temor del pecado o la influencia de las tinieblas. La restauración de la naturaleza caída será total y perfecta. Apocalipsis 21:4, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Conclusión: Dios, en su gran amor y misericordia, ha provisto una restauración completa para la naturaleza caída del hombre a través de Jesucristo. Esta restauración no solo incluye el perdón de los pecados, sino también la restitución de nuestra identidad como criaturas a imagen de Dios, y nos da la autoridad y el poder para vencer el mal en nuestras vidas diarias. A través del Espíritu Santo, somos transformados y capacitados para vivir en victoria sobre el pecado y las obras del mal. Si bien experimentamos la restauración en parte ahora, la plena manifestación de esta restauración será visible en el regreso de Cristo, cuando el mal será erradicado de manera definitiva. Hasta ese momento, los creyentes estamos llamados a vivir en la autoridad que Cristo nos ha dado, venciendo todo lo que se opone a la voluntad de Dios y proclamando su victoria sobre el mal. Primer título. Conductas pervertidas que alejan al hombre del reino de Dios. Versículos 9 y 10. Léase, 1 Corintios 15:50, Gálatas 5:19 al 21. Introducción. A lo largo de la historia, la humanidad ha luchado con diversas conductas y actitudes que la alejan de la voluntad de Dios. Desde la caída en el huerto del Edén, el ser humano ha sido vulnerable al pecado y a las tentaciones que lo apartan del propósito divino. Sin embargo, a medida que Dios revela su plan de redención, nos exhorta a vivir conforme a su voluntad, mostrando la diferencia entre una vida recta y una vida corrompida por el pecado. El ser humano, en su naturaleza caída, tiende a seguir caminos que lo alejan de la santidad y lo acercan a las obras de la carne, como lo describe la Escritura. Estas conductas pervertidas no solo dañan la relación personal con Dios, sino que también socavan la paz, la justicia y el amor entre los hombres. A través de los siglos, las mismas tentaciones y desviaciones del camino correcto han tomado nuevas formas, pero el objetivo sigue siendo el mismo: apartar al hombre del reino de Dios y de su propósito eterno. Hoy en día, vivimos en una sociedad que celebra muchas de estas conductas pervertidas, promoviendo valores contrarios a los principios de la Escritura. El mundo pone énfasis en el hedonismo, el egoísmo, la rebelión y la inmoralidad, los cuales, lejos de traer satisfacción verdadera, separan al hombre de su Creador. La aceptación de estas conductas dentro de la Iglesia o en la vida personal de un creyente es un llamado de atención para recordar que, aunque somos redimidos por la gracia, estamos llamados a vivir en santidad y apartados de todo aquello que pueda corromper nuestra relación con Dios. Es necesario que los creyentes comprendan la gravedad de estas conductas pervertidas y sus consecuencias, tanto en la vida presente como en la eterna. Al vivir conforme al reino de Dios, debemos esforzarnos por ser ejemplos de rectitud, alejándonos de los caminos del pecado y buscando siempre agradar a nuestro Padre Celestial. 1. La inmoralidad sexual aleja al hombre del reino de Dios. La inmoralidad sexual, en todas sus formas, es uno de los pecados más comunes y destructivos que alejan al hombre de la voluntad de Dios. La cultura moderna ha distorsionado el propósito divino del sexo, promoviendo una visión egoísta y desordenada que desafía los principios establecidos en la Escritura. La práctica del adulterio, la fornicación y otras formas de inmoralidad separan al ser humano de la santidad que Dios demanda. 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones.
2. La idolatría corrompe la relación con Dios. La idolatría no solo se refiere a la adoración de imágenes físicas, sino a cualquier cosa que ocupe el primer lugar en el corazón del ser humano. Por encima de Dios esto incluye la avaricia, la obsesión por el poder, el materialismo y cualquier cosa que desplace a Dios del centro de la vida. Los ídolos modernos pueden ser el dinero, el éxito, el placer o incluso las relaciones personales que no honran a Dios. Primera a los Corintios 6:10, los idólatras no heredarán el reino de Dios. 3. La mentira y el engaño son conductas que alejan del reino de Dios. La mentira y el engaño son instrumentos del enemigo para destruir la confianza y la verdad en la comunidad cristiana. Vivir en la mentira es vivir en oscuridad, alejándose de la luz de Cristo. Dios es la verdad, y cuando los creyentes caen en el engaño, se apartan del camino que conduce a la vida eterna. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 4. La avaricia y el amor al dinero desvían el corazón del reino de Dios. El amor al dinero y la avaricia son temas recurrentes en las Escrituras, pues son poderosos lazos que atan el corazón humano a los placeres temporales de este mundo. Cuando el dinero se convierte en un ídolo, el ser humano pierde su perspectiva espiritual y busca su satisfacción en lo material, lo cual lo aleja del propósito eterno que Dios tiene para él. Primera a Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 5. La envidia y el rencor destruyen la unidad y la paz. La envidia y el rencor son actitudes que destruyen la armonía entre los creyentes. Estos sentimientos surgen cuando se permite que el ego y la competencia reemplacen el amor fraternal. En lugar de buscar el bienestar y la edificación de los demás, el envidioso busca su propia exaltación, lo cual genera divisiones y conflictos que alejan a la Iglesia de la unidad que Dios quiere. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. 6. La ira descontrolada y el odio son contrarios al amor cristiano. El odio y la ira descontrolada son frutos de un corazón que no ha sido transformado por el amor de Cristo. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a perdonar a los que nos ofenden. Cuando el creyente permite que la ira lo controle, cae en un pecado que lo aleja de la paz que Dios ofrece. San Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 7. La desobediencia a las autoridades y la rebelión nos apartan del reino. La desobediencia y la rebelión contra las autoridades legítimas son conductas que no agradan a Dios. La Biblia enseña que todo cristiano debe someterse a las autoridades terrenales, pues son puestas por Dios para el orden y el bienestar de la sociedad. La rebelión no solo afecta la vida social, sino que también demuestra un corazón orgulloso y desobediente, lo cual es contrario a la humildad que Cristo demanda. Primera de Pedro 2:13 y 14, someteos a toda orden humana por causa del Señor, ya sea al rey, como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Segundo título. Perfecta purificación, justificación y santificación realizadas por medio del Trino Dios. Versículo 11. Léase, Tito 3:5, Hebreos 10:22. Introducción. La obra redentora de Dios se extiende a través de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta obra no solo busca el perdón del hombre, sino una transformación integral que cubre su pasado, su presente y su futuro. La justificación, la santificación y la purificación son procesos esenciales en la vida del creyente, y son realizados por medio de la intervención divina de cada una de las personas de la Trinidad. La justificación es la obra de Dios Padre, que a través del sacrificio de su Hijo, Jesucristo, declara al creyente justo, no por sus obras, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Esta es la restauración legal de la relación del hombre con Dios, una reconciliación que borra toda condena y coloca al creyente bajo la gracia divina. La santificación, por otro lado, es un proceso continuo llevado a cabo por el Espíritu Santo, quien transforma al creyente, haciéndolo más como Cristo en su carácter, pensamiento y acciones. La santificación no es una acción instantánea,
sino una obra progresiva en la vida del cristiano, que lo separa del pecado y lo acerca más a la imagen de Dios. Finalmente, la purificación es una obra relacionada tanto con la justificación como con la santificación. Es la limpieza profunda y constante que Dios realiza en el corazón del creyente, eliminando toda impureza y contaminaciones que puedan afectar su comunión con Él. 1. La justificación, la obra del Padre para declarar al hombre justo. La justificación es el acto legal por el cual Dios el Padre declara justo al creyente por medio de la fe en Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz, el creyente es absuelto de toda culpa y condena. Esta es una obra completa y perfecta de Dios, que se fundamenta únicamente en la gracia divina y no en las obras humanas. La justificación restablece la relación del hombre con Dios, asegurando su lugar en su reino eterno. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 2. La santificación, obra continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. La santificación es un proceso continuo en la vida del creyente, llevado a cabo por el Espíritu Santo. No es algo instantáneo, sino una obra progresiva en la que el Espíritu transforma el carácter del creyente, separándolo del pecado y conformándolo a la imagen de Cristo. A través de la santificación, el cristiano crece en santidad, madurando en su fe y en su obediencia a Dios. Primera a los Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 3. La purificación, limpieza profunda del corazón y la conciencia. La purificación es la obra de Dios que limpia al creyente del pecado. Es un proceso de santificación interna, donde el Espíritu Santo purifica la mente y el corazón del creyente, eliminando las impurezas que interfieren en la relación con Dios. Es un acto continuo de restauración, ya que el creyente necesita ser purificado constantemente de toda contaminación que se acumule a lo largo de su vida diaria. Primera de Juan 1:8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 4. La justificación por la fe, no por las obras. La justificación no es el resultado de las obras humanas, sino que es un regalo gratuito de Dios, recibido por fe. El hombre no puede ganar su justificación por su propio esfuerzo, es únicamente por la obra de Cristo en la cruz que puede ser declarado justo. Esta verdad libera al creyente de la carga del legalismo y le permite descansar en la gracia divina. Romanos 3:24, pues todos son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 5. La santificación nos separa del pecado y nos acerca a la santidad de Dios. El propósito de la santificación es separar al creyente del pecado y acercarlo a la santidad de Dios. A través del Espíritu Santo, el cristiano es capacitado para vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, alejándose de las viejas costumbres y adoptando una vida que refleje la pureza y la rectitud de su Creador. La santificación permite que el creyente viva conforme al propósito de Dios, llevando una vida transformada. Primera de Pedro 1:15, mas el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 6. La purificación nos hace aptos para la presencia de Dios. La purificación es necesaria para que el creyente pueda acercarse a Dios con un corazón limpio. Ningún pecado puede estar en la presencia de Dios, y por eso el creyente necesita ser purificado constantemente. A través de la obra de Cristo, el creyente es limpiado de toda impureza, y por medio del Espíritu Santo, su vida es santificada para que pueda acercarse a Dios con libertad y sin temor. Segunda a los Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 7. La obra trinitaria en la salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando juntos. La obra de justificación, santificación y purificación es realizada por el Trino Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene un papel vital en la salvación del creyente. El Padre planifica la salvación, el Hijo la lleva a cabo a través de su sacrificio en la cruz, y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en la vida del creyente, transformándolo y capacitándolo para vivir una vida santa. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Conclusión,
La justificación, la santificación y la purificación son obras divinas que nos permiten vivir en la plenitud de la salvación, restaurados y transformados por el poder de Dios. Estas obras no son el resultado de los esfuerzos humanos, sino del amor y la gracia de un Dios trino que, en perfecta unidad, nos redime y nos capacita para vivir según su voluntad. Como creyentes, debemos abrazar estas verdades con humildad, reconociendo que la obra de Dios en nosotros es completa y perfecta, y nos prepara para vivir en santidad, esperando el día en que seremos glorificados. Tercer título. Sometiendo toda libertad al poder del Espíritu Santo para lograr pleno dominio propio. Versículo 12. Léase, a los Corintios 10:23, 2 a Timoteo 1:7. Introducción. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos guía hacia la libertad real, esa libertad que no nos esclaviza al pecado, sino que nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al someternos al poder del Espíritu, encontramos un equilibrio entre la libertad que Cristo nos ha dado y la disciplina que Él requiere de nosotros. Este sometimiento no es una pérdida de nuestra autonomía, sino una manifestación de la verdadera libertad que viene de vivir en obediencia a Dios, que es el único que sabe cómo debemos vivir para alcanzar la plenitud. El dominio propio, que es una de las frutas del Espíritu Santo, es crucial para los cristianos, ya que les permite vivir en santidad, resistir las tentaciones del pecado y ser testigos fieles de la verdad de Cristo en un mundo que está sumido en la esclavitud del pecado. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga el control total de nuestras vidas, Él nos transforma, ayudándonos a tomar decisiones sabias, a vivir en paz y a mostrar el carácter de Cristo en nuestras acciones. 1. La verdadera libertad es vivir sometidos a Cristo. El mundo presenta una idea de libertad que es en realidad una esclavitud al pecado. Pero la verdadera libertad en Cristo es la libertad de vivir según su voluntad, en sumisión al Espíritu Santo. Al someternos al poder del Espíritu, no perdemos nuestra libertad, sino que encontramos su propósito verdadero, vivir de manera justa, recta y con dominio propio. Primera a los Corintios 7:22, porque el que es llamado en el Señor, siendo esclavo, es libre para el Señor, así también el que es libre, es esclavo de Cristo. 2. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. El dominio propio es una de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. No es una habilidad humana, sino un don divino que permite al cristiano controlar sus impulsos, deseos y pasiones. A medida que nos sometemos al Espíritu Santo, Él nos capacita para mantener el control sobre nuestras emociones y decisiones, llevando una vida sana y disciplinada. Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 3. La libertad en Cristo nos capacita para rechazar el pecado. Cuando somos libres en Cristo, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. La gracia de Dios nos ha liberado del poder del pecado, pero es el Espíritu Santo quien nos da la capacidad de resistir las tentaciones. Esta libertad no es licencia para pecar, sino la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios y de rechazar lo que nos aleja de Él. San Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 4. La carne se opone al Espíritu y destruye el dominio propio. La naturaleza humana, que la Biblia llama carne, se opone a las obras del Espíritu y busca satisfacer los deseos desordenados. Es necesario someter toda nuestra carne al control del Espíritu Santo para que Él nos capacite a tener dominio propio. Sin el Espíritu, el hombre es incapaz de controlar sus pasiones y caerá fácilmente en el pecado. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. 5. La madurez espiritual viene con la sumisión al Espíritu Santo. El dominio propio no es solo una cuestión de autocontrol humano, sino una manifestación de la madurez espiritual que viene de vivir bajo la guía del Espíritu Santo. A medida que maduramos en Cristo, nuestra voluntad se alinea más con la suya, y somos capaces de tomar decisiones que honren a Dios, evitando caer en los vicios y excesos que dominan a la carne. Primera a los Corintios 10:12, por tanto, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 6. La libertad en el Espíritu nos lleva a vivir con un propósito. El Espíritu Santo no solo nos da libertad de la esclavitud del pecado,
sino que nos orienta hacia una vida plena en Cristo, llena de propósito. Vivir en sumisión al Espíritu es vivir para el propósito de Dios, reflejando su gloria en nuestras vidas, a través de nuestras acciones y decisiones. Esta vida plena se caracteriza por el dominio propio que Dios nos da para vivir de acuerdo con su voluntad. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 7. La victoria sobre la carne y el pecado se logra mediante el Espíritu. El poder de vivir en victoria sobre el pecado y la carne no proviene de nuestra fuerza, sino del Espíritu Santo. Al someternos a Él y permitir que su poder trabaje en nosotros, tenemos la capacidad de resistir las tentaciones y vivir con dominio propio. No se trata de una lucha individual, sino de una rendición continua a la guía del Espíritu Santo. Gálatas 5:24, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Conclusión, la verdadera libertad en Cristo es una libertad que está llena de propósito, control y vida en el Espíritu. Al someternos al poder del Espíritu Santo, no solo ganamos dominio propio, sino que también podemos vivir una vida que honra a Dios y refleja su carácter. La libertad cristiana no significa actuar según nuestros propios deseos y pasiones, sino vivir bajo la dirección de Dios, permitiendo que su Espíritu nos guíe a vivir de manera justa, temerosa y con integridad. La victoria sobre la carne y el pecado solo es posible a través del poder del Espíritu, quien nos capacita a vivir una vida plena y fructífera, que lleva gloria a Dios y que es un testimonio vivo de su obra redentora en nosotros. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.